que estoy muy contento de estar aquí nuevamente en esta tercera clase de nuestro curso de Filemón. Entonces, permítanme solo un segundo, voy a organizar acá mi... Ok, listo. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, Señor eterno, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, por todos mis hermanos en el Perú, por estos medios de comunicación, Señor, por el Seminario Internacional de Miami, por el MINTS. Gracias por tu bendición, por tu ayuda, por tu socorro, por tu auxilio, Señor, por tu gracia, por el abrazo que tú nos das, Señor, por Padre, la acogida que nos has dado, Señor, porque nos has reconciliado contigo mismo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos has incluido en este pacto de gracia bendito y somos privilegiados, Señor, y somos gozosos hoy y llenos de esperanza, Señor bendito, y de alegría. Y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te pedimos que esta clase sea de provecho para todos, sea para la edificación de tu cuerpo, de tu pueblo, Señor, de tus hijos que hoy están aquí reunidos, Señor, de estas naciones hermanas, Señor, como es el Perú y Colombia, el Ecuador, Puerto Rico, donde se estén conectando mis hermanos. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y continuamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Voy a iniciar hablando algo que ha quedado en la clase anterior y tenía que ver con el riesgo del retorno. O sea que lo que hizo Onésimo a Filemón tenía unas implicaciones graves, tenía un riesgo enorme. Por tanto, esto mostraba, uno, la fidelidad de Onésimo, la verdadera conversión, la fe que tenía, pero también la responsabilidad del perdón de Filemón, porque si bien él no lo hubiera podido perdonar, hubiese implicado hasta la pena de muerte y todo lo que él dijimos la clase anterior. Entonces era una situación no fácil, era compleja, era difícil, implicaba la vida misma. Entonces ese perdón iba a tener un alcance de, de redención, de salvación y de libertarlo del castigo que merecía, porque justamente, y de acuerdo a a la ley romana, merecía el castigo por haber robado a su amo, por haberlo defraudado, por haber incumplido las leyes y que regulaban la esclavitud de la época. Entonces, vemos que allí hay un elemento muy importante de perdón y de necesidad de perdón. Entonces, perdonarlo y recibirlo, pues, hermanos, tenía una amplia, digamos, connotación y mérito. Ahora, digamos, mérito en el sentido de mostrar la actitud cristiana que debemos tener. Vimos esta también, la evidencia bíblica del perdón, avanzamos hacia el contexto del conflicto en Filemón, vimos los bosquejos de Dr. Hegeman, del Dr. Esaú Reyes y el que se nos presenta en el comentario de William Hendrickson. Muy bien, vimos el contexto teológico interpretativo de Filemón, la perspectiva reformada de esta carta, cómo se enmarca dentro de la teología pactual, cómo es una carta cristocéntrica y cómo se presenta allí el Evangelio, ¿sí? Un evangelio en acción solo si es a través del perdón. O sea, no podemos decir que tenemos una vida en el evangelio y que practicamos el evangelio y que somos creyentes si realmente no amamos, no perdonamos, no mostramos verdad, la obra de Cristo en nuestros corazones. Recordemos que somos llamados a ser luz, a ser sal, luz de este mundo, sal de la tierra,
a glorificar al Señor y a vivir el Evangelio. Debemos creer en el Señor, orar siempre al Señor, sí, leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, pero por sobre todo practicar la palabra, practicar el evangelio. O sea, si no practicamos la palabra, pues no estamos haciendo lo realmente correcto, o sea, o estaríamos dejando en tela de juicio nuestra verdadera fe. Una fe sin obras, ¿qué dice la escritura? Es muerta. Entonces necesitamos poner la palabra en acción. Y pues la carta que estamos estudiando, y que hace parte de este curso, pues nos está presentando un modelo de perdonar. O sea, nos está mostrando que debemos perdonar. Más adelante vamos a ver cómo se da ese perdón en la lección 4, en la lección 5 o en la lección 4, perdón. Y en la lección, hoy estamos abordando, vamos a avanzar hacia la lección 3. Espero que ustedes también estén haciendo sus tareas, estén haciendo sus lecturas y que se interesen más por esta preciosa carta, por esta preciosa epístola que realmente bendice a la iglesia. Queremos tener iglesias saludables y oramos por iglesias saludables y solo se dará si predicamos todo el consejo de Dios, fielmente la palabra y el consejo que está aquí plasmado en la carta a Filemón. Es una carta inspirada, breve, pero profundamente teológica y pastoral. Muy bien. Bueno, vimos esto acerca de la esclavitud en el Imperio Romano en el siglo primero, las cuestiones que, digamos, daban contexto a estudiar la carta. O sea, no podemos decir que había allí un gran conflicto si no sabemos que había una gran pena por defraudar o por eh, faltar a la ley. No podemos decir que era una circunstancia poca o desapercibida cuando hacía parte de la cultura y de la sociedad y era parte de la vida de los cristianos de esta época, a la cual va dirigida primeramente esta carta. Entonces, por eso necesitamos contexto, ¿cierto? Ahora, vamos a ver que el perdón es un proceso. Eh, bueno, disculpen acá, yo voy a ir hacia esto. La obra de Cristo, fundamento del perdón. Filemón es un hombre transformado por Cristo. Miremos Filemón, capítulo 4, versículo 7. Permítame en un segundo. Disculpen en un minuto nada más. Muy bien. Filemón, versículo 4 al 7. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Entonces, Filemón es un hombre transformado por Cristo. O sea, la oración que está haciendo acá el apóstol Pablo y el testimonio que está dando el apóstol Pablo es de un hombre que es lleno de amor, que es lleno de fe y de confianza hacia el Señor Jesús y hacia la iglesia. Un hombre transformado por Cristo, que ama, que ama al Señor, ama a su prójimo. Entonces, la obra de Cristo es el fundamento del perdón, porque si Cristo no ha transformado nuestras vidas, si realmente no hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados, si realmente nosotros no tenemos al Espíritu Santo, pues difícilmente vamos a tener el perdón del Señor, porque no estaría el amor del Señor. Entonces, noten ustedes que es un requisito fundamental para el perdón
tener a Cristo en nuestro corazón. Si no, es imposible. Digamos que hay procesos de perdón en personas incrédulas, pero el perdón como el Señor nos está enviando a perdonar y de acuerdo a este modelo y a este principio regulador que encontramos en la Escritura, pues no va a ser posible. Principio regulador, la palabra nos dice cómo debemos nosotros perdonar. Y acá se está mostrando cómo debemos perdonar. Si no tenemos a Cristo, por eso hablamos de fundamento del perdón, es la obra de Cristo. Su amor y fidelidad eran testimonio de su fe. Entonces, era una persona que podía recibir la instrucción para que pudiera perdonar. Por eso Pablo le recuerda, así como Cristo te perdonó, perdona tú también. Miren Colosenses capítulo 3 versículo 13. No sé si algún hermano me quiere ayudar a leer. Colosenses 3:13. Creo que ya lo hemos leído, pero volvámoslo a leer, por favor. Esto es clave, o sea, digamos que acá se va mostrando el paradigma y se va mostrando el fundamento. ¿Alguno? Colosenses, ¿quién me ayuda? Pastor, Ah, oh, ya, ya, ya. Ya, hermana, sí, léalo usted. porque porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida. Colosenses 3:13. 3:13. Yo, pastor, Sí, adelante. dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén, amén. Como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar. Perdónense las ofensas los unos a los otros. Santiago también nos lo recuerda. Toda la escritura nos recuerda. El Señor Jesucristo nos recuerda. Perdonemos. ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar? Que nos dice la escritura. Nos, a ver, el Señor nos manda en Mateo capítulo 18 versículo 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, es una cantidad enorme. Esos múltiplos allí que se presentan nos están diciendo que es casi infinitamente debemos estar perdonando a nuestros hermanos hasta 70 veces 7 las veces que sea necesario. ¿Cómo lo hacemos? Usted preguntará, ¿cómo? Me duele tanto. Ese hermano me ha hecho tanto daño. Eh, se lo tengo anotado. No quiero ni pensar perdonarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues acá como está acá referenciado, el perdón no nace de nosotros, sino de la gracia redentora de Cristo. Por eso, el fundamento del perdón es la obra de Cristo. O sea, yo, ¿cómo lo voy a perdonar? Pues el que comenzó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va haciendo su obra en cada uno de nosotros y nosotros entonces estamos creciendo a la estatura y estamos siendo conformados a la medida de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de Cristo, para que nosotros podamos perdonar. Miren el Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz, una de sus palabras, ¿cuáles fueron? Padre, perdónalos porque no saben lo Lo que que hace. hacen. Y cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 el martirio de Esteban,
¿Qué encontramos? A un, a un hijo de Dios, a un convertido verdaderamente, a un siervo del Señor, diciéndole en oración al Padre, mientras estaba siendo apedreado, que decía, no les tengas en cuenta sus pecados. Estaba orando, estaba perdonando a quienes le estaban lapidando por causa del testimonio de Cristo. Dentro de ellos el apóstol Pablo. Vean ustedes. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo en nosotros, su gracia en nosotros nos permite perdonar, nos permite orar por quien nos hace daño, nos permite y nos hace capaces de orar y de perdonar aún a los que nos persiguen y nos hacen daño. Esa es la gracia del Señor. Bendita sea la gracia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque no podríamos, en nuestras fuerzas no podemos. Ahora, es un proceso, ¿cierto? Pablo tenía autoridad para ordenar, pero elige rogar en amor, porque no es una receta, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón. Ya lo vimos en el versículo 8 al 10. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Lo podía, se lo ordenaba, pero más bien te ruego, o sea, en lugar de mandarle, le pide para que nazca de qué, de su corazón y para que sea natural el proceso de perdón, no impuesto, no ficticio, no fingido. Y espera que siendo el Señor, siendo Pablo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, o sea, le recuerda nuevamente la parte doctrinal de que ya está bajo la jurisdicción del Señor, bajo la sujeción de Cristo, y le dice, te ruego por la persona que te ofendió, que ya se convirtió, que antes era eh, incapaz, inútil, y que ahora es útil en el Evangelio. Y le dice, recíbelo, recíbelo. O sea, el amor de Cristo en nosotros produce la capacidad de perdonar. Le ruega en el nombre de el amor, de la obra de Cristo, porque si fuera una imposición, pues sencillamente sería algo muy estricto, como pudiera generar conductas antinaturales, pero el Señor nos habla para que naturalmente, o sea, la naturaleza de la obra del Señor en nosotros y esa nueva naturaleza que tenemos, ese nuevo hombre, el cual está conforme a quien lo creó, pueda entonces tenga la capacidad de perdonar. Ahora, el perdón apunta hacia la restauración de las relaciones. Pablo pudo quedarse con Onésimo, pero buscó qué? Reconciliación. Filipenses capítulos 13 al 16 nos dice, yo quisiera retenerle conmigo. O sea, Pablo retener a Onésimo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, buscó reconciliación para que no fuera obligatorio. Necesidad allí es obligación, sino que más bien se reconciliara. Debía ser recibido, ya no como esclavo, sino como hermano en el Señor. El perdón no solo libera, sino también restaura la comunión cristiana. Y eso es lo que se buscaba en este, o se busca en este paradigma. Busca la restauración de la comunión. ¿Qué quiere el enemigo? Robar, matar y destruir. ¿Qué quiere el enemigo? Dividir. Porque un reino dividido o una casa dividida no prevalece. Satanás no quiere una iglesia, una comunidad, no quiere hermanos unidos en el amor de Cristo, sino los quiere divididos en la rencilla, en la disensión, en la discrepancia, en el odio. Eso es lo que quiere sembrar Satanás. Pero el perdón que el Señor nos ha dado, nos ha reunido con Él, es decir, nos ha reconciliado. Y eso es lo que quiere el Señor que seamos. Por eso en Juan capítulo 17 el Señor oró, Padre, que sean
uno, como tú y yo somos uno. Hay libertad, claro, perdonamos y nos liberamos de ese peso, pero también, hermanos, hay unidad, hay comunión. Y eso es lo que debemos propender siempre. Y eso era lo que el apóstol Pablo allí estaba afanado por hacer y por eso escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para que la comunión en la iglesia, en la que estaba operando, en la casa de Filemón, se fuera restaurada. Y que Filemón, quien era uno de los ancianos allí, uno de los principales, un presbítero, pudiera estar con este enviado, con este siervo llamado Onésimo. Muy lindo esto, hermanos, porque la carta a Filemón es una carta breve pero profunda, contiene doctrina, o sea, las enseñanzas para la vida cristiana, pero también tiene ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa comportamiento. El comportamiento para la vida cristiana, es decir, contiene doctrina y conducta para que vivamos una vida cristiana que glorifique a nuestro Señor y Salvador. Pero además, mis hermanos, la carta a Filemón tiene inspiración para cristianos marginados, para aquellos que han sido relegados o tal vez que han sufrido los embates de una sociedad cruel o de relaciones sociales discriminatorias. ¿Qué nos dice? Que todos somos hermanos, que aunque Filemón era un hombre pudiente, importante en la iglesia, debía recibir este hombre transformado por el evangelio, ex esclavo, ex... Adelante, Pastor, sí, pastor, disculpe, sí, esto adelante. que está como conclusión, usted lo puede mandar para nosotros tenerlos ahí. Sí, claro, hermana. Yo voy a enviar todas las diapositivas que ustedes han visto en este curso y que he preparado yo en este curso para que ustedes la tengan toda y puedan Muchas repasar las gracias, notas. pastor, porque quisiera ayudar a una persona que también fue herida así con hechos y palabras, y ella me dice, yo ya me olvidé, yo le digo, tienes que perdonar, pero ella me dice, ya lo dejo, se lo he entregado a Dios, que Dios se encargue, pero ella de su boca no dice que ya la perdona. Eso no Ya. está bien y se está haciendo daño. Claro, se hace daño, queda prisionera. El perdón implica, más que el olvido, es poder, yo diría, poder recordar el hecho sin sentir ese dolor o esa ira que provoca o el desazón que provoca un hecho que lesiona. O sea, si yo, por ejemplo, si alguien me ofende con sus palabras, con sus hechos, y yo puedo recordar ese hecho y esas ofensas sin odiarlo, sin sentir ira, sin sentir deseo de venganza, creo que esa es la ruta para un perdón verdadero. Claro, ya después, al haberse quitado ese dolor, podemos dejar atrás eso y no traerlo al recuerdo, porque ya no vale la pena. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Él echa al fondo del mar nuestras iniquidades y nuestro pecado. Él lo perdona, lo olvida, pero no porque lo haya pasado por alto, porque sí, sino que se fue pagado ya. Entonces no hay razón de recordar algo que ya fue pagado, una deuda que ya fue cancelada. Entonces, sí, hermana, claro, podemos, lo que la hermana está diciendo y que tú quieres ayudar, voy a olvidarlo, pero está tratando como cuando se echa debajo de la basura o se barre y se echa debajo de una alfombra, como dejarlo ahí, pero sigue el mugre ahí. Sigue ahí, sino que está oculto, está tapado. Pero en algún momento se puede destapar y levantar la alfombra y decir, wow, ahí otra vez está la basura, nunca se quitó, nunca se barrió. Entonces, un perdón que no provenga del Señor y que no sea por la gracia del Señor puede pasar algo similar.
¿sí? Usted se olvida, pero alguien de pronto se lo recuerda o su mente se lo recuerda y vuelve otra vez a sentir la ira, el deseo de venganza, el odio, el rencor, el dolor. Y eso debe ser, para ser libre, no debe estar en nuestros corazones. Que Dios nos ayude y que Dios le ayude a esa hermana y te ayude a ti. Y claro, todos estos elementos y el objetivo de este curso es poder edificarnos como siervos del Señor en la iglesia, poder conducir a otros hacia el perdón, poder ayudar a otros en el proceso del perdón, orar por el perdón entre los hermanos y en la iglesia. Y preocuparnos. Mira que, por ejemplo, esta carta surge de una santa preocupación que el Señor mismo coloca en el corazón del apóstol Pablo por estas personas, por Filemón y Onésimo y más de Filemón, porque el que debía perdonar ahí era Filemón, ya Onésimo al llevar la carta, al querer ir a trabajar junto con Filemón y con los hermanos en cualquier lugar, en la iglesia había mostrado ya frutos dignos de arrepentimiento. Porque estaba diciendo, yo perdono también a Filemón y pido el perdón y espero el perdón. Entonces necesitaba Filemón perdonar. ¿Para qué? Para que la obra avanzara y para que el nombre del Señor fuera glorificado. Si no hay perdón, definitivamente no podemos hacer mayor cosa. Se obstaculizan los procesos en la iglesia de predicación, de servicio, de trabajo en el ministerio, de unidad. Entonces, si no hay unidad, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Eso no trae bendición a la iglesia local. Yo creo que en muchas iglesias y hace poco en nuestra congregación acá en Ibagué, en Colombia, personas que no habían perdonado, personas que tenían cuestiones en su corazón y que no perdonaban a sus hermanos por hechos de acción y de omisión, pues se llenaron de ira y de amargura y de odio y eso evitaba que la iglesia avanzara, creciera. Y bueno, el Señor después libra, porque el Señor sabe librar a sus amados y sabe dar salvación. Entonces, muy importante. Todo esto lo voy a dar. El material que ustedes tienen contiene muchos de estos elementos que yo estoy presentando en las diapositivas. Deben estudiarlos, leerlos, contestar las preguntas que hay allí, leer la epístola a Filemón, estos 25 versículos, leérselos, releerlos y poder enseñarlos, porque así aprendemos. Cuando enseñamos, aprendemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mis hermanos, esto inspira a los cristianos marginados. Es esperanza espiritual y social en Jesucristo. O sea, nos da esperanza espiritual, social en Jesucristo, de que se va a orar en la comunidad, en la iglesia, en Cristo Jesús. Ahora, predicar del perdón es sencillo, porque usted dice, bueno, yo le voy a enseñar sobre el perdón. Mira, el Señor te dice, perdónalo hasta 70 veces 7, perdone las ofensas. Y bueno, y todo, puede sacar usted toda una lista de versículos que hablan acerca del perdón. Es sencillo. Ahora, vivirlo es el desafío, el verdadero desafío. O sea, vívalo. Como el Señor nos pone en situaciones donde debemos aplicar lo que aprendemos de la palabra. En este caso, el perdón. O sea, para que usted viva el perdón es porque usted va a tener que sufrir situaciones que implicaban dolor, daño, menoscabo, ofensas, y usted debe perdonarlos, hermano. Y debe aprender a perdonar para que enseñe también a otros. Esto hace parte de la santificación. Otra vez repito, Filipenses capítulo 1 versículo 6: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos ha amado, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó eficazmente por el Espíritu Santo. Nos
nos eligió, nos llamó, nos eligió incondicionalmente, nos llamó eficazmente por el Espíritu Santo y nos justificó gratuitamente por la fe, por la obra de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, nos reconcilió a través de ese proceso. Pero también dice la Escritura que Él nos glorificó. Es decir, que nos lleva a un estado de gloria que es el que esperamos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo o cuando suene más específicamente al final de la trompeta. Nos va a glorificar. Es decir, vamos a tener un cuerpo glorificado y estaremos con el Señor para siempre. Pero para que lleguemos a esa glorificación, el Señor está orando en nosotros la santificación. Claro, nos adoptó como hijos suyos y nos está haciendo conforme a su Hijo. Santificarnos es apartarnos y hacernos como Él. Restaurar esa semejanza, la imagen del Señor que ha quedado distorsionada por la caída. Es volvernos de la muerte en la que estábamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, a la vida. Entonces el Señor nos está santificando, es una realidad. Pero en esa santificación nos está enseñando muchas cosas, como la vida piadosa, la vida santa, la vida disciplinada, el servicio, y dentro de esto también el amar a los demás, el servir a los demás, el perdonar a los demás. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esa santificación? Pues su Espíritu Santo en nuestro corazón, su gracia bendita, su Espíritu Santo, el Espíritu del Señor bendito está obrando en nosotros, recordándonos la palabra, está redarguyéndonos, está guiándonos a toda la verdad, dentro de toda la verdad. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está eh, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, guiándonos al arrepentimiento, ayudándonos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo está en ese trabajo. Ha inspirado las Escrituras, nos ha dado la palabra santa y la tenemos constantemente y nos lleva, pone el querer como el hacer según su buena voluntad para que vayamos a la palabra y para que estando en ese contacto con la palabra seamos santificados. Así que, hermanos, el perdón es fundamental. Y Filemón nos muestra que reconciliar es vivir el evangelio. Y hay un llamado, aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Así como Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonar. Acá tengo el comentario de Martín Lutero a la carta a Filemón. Tengo el comentario de Lutero y de Calvino. Entonces, aunque es una carta privada, Pablo introduce doctrina general sobre Cristo. Ahí hay doctrina, ¿cierto? Nos habla acerca del perdón. Eso es un tema doctrinal, una enseñanza clave en la vida cristiana. El tema central, reconciliación entre Filemón y su esclavo Onésimo. Este es el comentario de Lutero. Pablo persuade con fuerza y ternura, mostrando cómo el Evangelio transforma relaciones. Esto es muy interesante, porque en la carta a Filemón se nos muestra fuerza, contundencia, un llamado casi estricto a hacerlo, pero lo hace tiernamente, lo hace a través de ruegos, a través del ejemplo, a través de mostrar las bondades del Evangelio, la bondad del Señor transformando una vida, mostrando cómo este Evangelio transforma relaciones y cómo ahora este esclavo onésimo, ahora redimido por el Señor Jesucristo, es servidor fiel al Evangelio. Y entonces muestra con fuerza y ternura. Ahora, nos da un ejemplo práctico de Pastor, cómo. Sí, es muy adelante. humilde, ¿no? Es con mucha humildad, porque el apóstol Pablo, como estaba diciendo acá en el versículo 14, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. O sea, muestra mucha humildad porque Pablo pudo haberlo enviado, Pablo era el apóstol, tenía la autoridad apostólica.
precisamente la salutación, el versículo 1 muestra una diferencia con la carta o la epístola de Efesios y la de los Colosenses, donde el Señor, donde Pablo se presenta en el 1, en el versículo 1, como, por ejemplo, en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Sí, porque en Éfeso habían, bueno, el contexto de la carta a los Efesios es que habían unas personas que estaban allí ejerciendo y muchos se mostraban como apóstoles muy pomposos y menospreciaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice allí con fuerza también, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, le da un Aprendan de mí que soy señalamiento. manso y humilde de corazón. Amén. Y en Filemón les dice Pablo, prisionero de Jesucristo, mientras en Efesios y en Colosenses se muestra como el apóstol con la autoridad, aquí no quiso hacer uso de esa gran autoridad que había sido delegada por el mismo Señor Jesucristo, sino que dice, soy un prisionero de Jesucristo. O sea, la relación que ahora tengo después de haber sido salvado, redimido, de haber sido aceptado por el Señor, recibido por el Señor, reconciliado por Cristo, es de que yo soy prisionero de Él. Así que hay humildad, humildad. Y esa humildad, creo que por ahí una hermana la estaba citando, hallaréis descanso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Sí, descanso para vuestra sí, alma. pastor, justo me acordé de eso que Jesús dijo, aprendan de mí, y qué bien lo aprendió Pablo. Así es, mi hermana, así es. O sea, el carácter de Cristo es mostrado manso, humilde, ¿cierto? Y el apóstol Pablo aprende muy bien, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere, que Filemón aprenda y que por extensión nosotros también aprendamos. O sea, no podemos decir que no, no perdonamos y que somos humildes. Yo diría que si somos humildes, perdonamos. Y si perdonamos es una muestra de nuestra humildad, y es decir, del carácter de Cristo en nosotros. Manso y humilde de corazón. Y mira lo que dice, hallaréis descanso para vuestra alma, porque cuando tú perdonas, liberas y descansas, descansas, porque imagínate que se vayan acumulando Pastor, esas rencores y esos deseos de desquite, de venganza, o sea, es muy, y el dolor, o sea, no, es la verdad, perdonar trae descanso, trae libertad, trae gloria para Cristo y trae bendición para su iglesia. Adelante, mi hermana. pastor, disculpe que le interrumpa, pero ¿por qué es tan difícil ahora para las personas? Creo que siempre se ha mostrado eso, muy difícil perdonar si escucharan estas palabras, ¿no? Que Jesús nos enseña. Sí, es difícil porque hay un corazón, bueno, en los no creyentes hay un corazón caído, endurecido, un corazón lejos del Señor, lejos de la palabra del Señor, lejos de la fe verdadera. Entonces, por tanto, es muy difícil para ellos perdonar porque sus vidas están centradas no en Cristo, sino en ellos. Hay egoísmo, egocentrismo, eh, hay un orgullo, hay presunción, hay soberbia y todas estas antivirtudes que están presentes en una persona no creyente. Y en los creyentes también se hace difícil perdonar porque hay una naturaleza irredenta y porque hay unas circunstancias en el mundo alrededor, las enseñanzas y las filosofías del mundo, es a que seamos individualistas, egocéntricos. La filosofía del primero yo, segundo yo, tercero yo es la que reina y se involucran en la iglesia. Es que lo más difícil y por eso debemos contrarrestarlo con la verdad y con la exposición de la palabra, porque se infiltra estas enseñanzas. Porque
fácilmente afecta a la iglesia y Satanás utiliza esas enseñanzas y huecas sutilezas, esas doctrinas y falsas filosofías para engañar, para confundir y para hacer que los hijos de Dios no apliquen la enseñanza o no tengan una ética cristiana que verdaderamente glorifique al Señor y traiga iglesias saludables. Entonces se hace difícil por todo el libreto de Satanás, todos los argumentos del enemigo, la falsa doctrina, las falsas filosofías, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, eh, y aunado a la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza irredenta, que no ha sido redimida, esa es lo que llamamos la carne. Y hay hermanos que están ahí y en lugar de hacer morir lo terrenal, le echan, le dan comida. Esto, pastor. Adelante, Osvaldo. Y también pues para complementar ahí un poquito, también para recordar de que muchos confunden el perdón o más bien les confunden el perdón con olvidar o justificar, porque a veces creen que perdonar significa hacer de cuenta que nada pasó o que perdonar es volver a confiar ciegamente o quitar la responsabilidad del ofensor. Pero el perdón bíblico no es eso. Acordemos que el perdón bíblico es renunciar al derecho de venganza, dejar Correcto. el asunto en manos de Dios, y buscar la paz en el corazón de cada quien, tal como nos lo recuerda en Romanos 12:19, que dice que no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque Amén. escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien, así es, Osvaldo. Totalmente de acuerdo. Y es poder recordar sin dolor y sin deseo de venganza y sabiendo que el ofensor también debe buscar del Señor el perdón. Y claro, no, porque no, olvídelo, olvídelo. Lo olvida, puede olvidarlo y hacerle un proceso de que de pronto olvide, pero la mente y las circunstancias se lo vuelven a recordar en algún momento. Entonces nunca, nunca ha perdonado. El perdón bíblico implica todo lo que nuestro hermano Osvaldo nos acaba también de mencionar. Pero el mundo está enseñando otras cosas. Por eso lo que decía la hermana es, ¿por qué es tan difícil? Porque precisamente hay unas malas enseñanzas respecto al perdón que van en contravía del perdón bíblico y de la enseñanza del perdón en las escrituras. Eso es lo que pasa y por eso se hace complejo perdonar y tan necesario que es perdonar, porque ofendemos continuamente, hermanos. Continuamente somos transgresores de la palabra. Ofendemos al Señor, contristamos al Espíritu Santo, ofendemos a los hermanos. Continuamente, a pesar de que estamos en la iglesia. Por eso debemos confesarnos, porque, digamos, el perdón implica confesión, arrepentimiento, o sea, el cambio de la forma de pensar, eh, contrición en el corazón, es decir, un pesar por haber ofendido y un anhelo de no volver a repetir la conducta y de no vengarse. Bueno, hay muchas cosas. Están ahí, las vamos a ver. Bueno, voy a continuar con estos comentarios de Lutero y de Calvino. Ahora, el ejemplo práctico de cómo tratar a los hermanos caídos. O sea, si tú eres un hermano, un verdadero creyente que estás siendo santificado, que estás siendo guiado por la obra del Señor y por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, iluminado por la palabra de Dios, pues tú vas a buscar la restauración, no la desesperanza. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero un hermano que no perdona, un hermano que está buscando la retaliación, está buscando que sea destruido. Entonces, aún la excomunión, que es una de las figuras de la disciplina cristiana eclesiástica, lo que busca es la restauración. O sencillamente zarandear y verificar si realmente era o no era hermano.
pero siempre busca el perdón, busca restauración de ambas partes. La obra del Evangelio, destruir la obra del diablo y afirmar la de Cristo. Hermanos, porque el enemigo, o sea, eh, quiere dañar, quiere destruir las relaciones entre los hermanos. Hace poco y puse un post en el Facebook que hablaba acerca la salud el bienestar de una iglesia. ¿Cómo se mide? No se mide por la cantidad de miembros, por la cantidad de personas que asistan a las actividades o la cantidad de fondos que puedan llegar a recoger, etcétera. Sino decía que se mide en términos de las relaciones en la iglesia. Sugel Michelén, es un post en Facebook que hablaba de Sugel. Y la salud de una iglesia se mide en esas relaciones. Si hay relaciones sanas, es una iglesia sana, es una iglesia eh, vigorosa, fuerte, que glorifica al Señor, que crece en la gracia y el conocimiento del Señor, que está bien o en el camino correcto. Pero una iglesia donde las relaciones están rotas, destruidas por la falta de perdón, porque hay mutuas ofensas, porque hay continuas ofensas, pues es una iglesia que no está sana. Y eso lo aprovecha quién, o lo ha sembrado quién, Satanás. Satanás viene a robar, matar y destruir las relaciones entre la iglesia. Y eso es algo muy, muy fatídico. Por eso necesitamos afirmar que la obra de Cristo, la enseñanza de Cristo. Miremos primero de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acá estamos con esta enseñanza y esta invitación a la iglesia a la práctica del perdón. Estamos deshaciendo las obras del diablo. Hay que deshacer las obras del diablo, hermanos, con el Evangelio, predicándolo, enseñándolo, guiando, exhortando en amor para que sigan esta enseñanza. Ahora, mis hermanos, la parte pastoral, de acuerdo al comentario de Lutero, en la iglesia debemos animar. Por eso dice exhortados los unos a los otros, animados los unos a los otros. ¿A qué? Pues a permanecer en la enseñanza del Señor, en el perdón. Fortalecer el perdón, que sea una práctica de la iglesia. Reconciliar a los que fallan, porque somos eh, pecadores, redimidos por el Señor con un Dios grande y poderoso que nos ha incluido en su pacto, pero debemos fortalecer y reconciliar a los que fallan. No debemos dejarlos ahí caídos, sino exhortarlos, animarlos a que puedan reconciliarse con el Señor. Juan Calvino, por su parte, en su comentario a la carta a Filemón, dice que es un asunto aparentemente menor. Efectivamente, usted pudiera a simple vista ver que es algo trivial, tal vez porque a veces lo vivimos muy cotidianamente, pero este no era un tema menor. Mire, Pablo se eleva a Dios con grandeza espiritual, dice Juan Calvino. O sea, hay algo muy, muy de fondo, muy importante, a la vez que queda escrito y que queda inspirado como un libro inspirado, es un libro canónico, se incluye dentro del canon porque ahí está la mente de Cristo. Es una aparentemente menor, pero termina siendo muy importante para las relaciones de la iglesia. Al pedir perdón por un esclavo fugitivo y ladrón, Pablo enseña sobre la indulgencia cristiana. ¿Qué es la indulgencia? Ser indulgente. Busquemos ahí el significado. Como dicen algunos, googleen. Unido, compañeros, pero de ahí a presentarse en un escenario profesional con una pista y Indulgente. Reducción de culpa pues, sería, pastor. ¿Me repites? Reducción de culpa sería, pastor. Ok, sí, tiene que ver con la Claro. reducción de la culpa. Por, Sí, ah, adelante.
inclinado a perdonar, una persona que perdona, que tiene compasión. Muy bien, perdonador, compasivo, es alguien indulgente. Una indulgencia tiene que ver con la absolución y el perdón y la compasión, porque si usted para perdonar debe ser compasivo. Entonces, en el comentario de Calvino se hace una reseña de que en la carta a Filemón hay una enseñanza sobre la indulgencia cristiana, o sea, sobre la compasión, sobre la inclinación a disminuir la pena o a quitar la pena para que ya no sea deudor, es decir, quitar la deuda. Tu deuda está pagada, ya no me debes. Ahora, lo particular se convierte en enseñanza para toda la iglesia. Esta es una epístola, ¿sí? O sea, digamos, comienza como una carta, la carta se lee en privado, pero se convierte en epístola al punto de que se lee en todas las iglesias. Y la estamos leyendo hoy, en las iglesias de Perú, en las iglesias de Colombia, 20 siglos después. ¿Por qué se convierte en enseñanza para toda la iglesia? Porque es un tema que debe ser tratado en la iglesia porque sucede en todas las iglesias. Era particular porque tenía que ver entre Filemón y Onésimo, pero trasciende, va más allá. Acá voy a mirar que me parece acá una notificación. Isaías Cuchillo, el hermano Isaías nos dice misericordioso y compasión y absolución del pecado. También Eli nos dice, haced morir pues lo terrenal, Colosenses 3:5 y el 13. Ah, ya. Soportándonos unos a otros, perdonándonos a otros, y si tuviera alguno queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Sí, eso fue hace ya varios minutos que pedimos la cita. Bueno, hermanos, también esta carta, de acuerdo al comentario de Calvino, muestra humildad, ya lo dijimos, ¿cierto? Docilidad ejemplar al interceder por Onésimo. O sea, ¿cómo debemos nosotros también ser mediadores, árbitros, agentes de reconciliación, ministros de reconciliación, como nos dice la Escritura, con humildad y docilidad? Yo no puedo decirle, vaya, perdone, está obligado, sino con ruegos. Mira lo que está haciendo el apóstol Pablo, con humildad, reconociéndonos nosotros como pecadores reconciliados con Cristo por su gracia, perdonados por el Señor. Qué maravilla, mis hermanos, qué maravilla. La gloria sea para el Señor. Ahora, voy a presentar, bueno, no tengo acá los formatos, la próxima clase tomo unos pantallazos para que ustedes vean que hay unas hojitas de estudio muy útiles, tal vez las mostré en el curso de predicación expositiva, y si no, pues digamos, puede usted hacerlas o mirar un formato. Yo dentro de 8 días voy a mostrar, el jueves voy a mostrar el formato para que usted haga el estudio del texto. Hay unas pautas para hacer este estudio del texto. Esto lo tomo del doctor Hegeman, de su curso también a Filemón, que en los primeros capítulos muestra cómo se debe hacer un abordaje y un estudio del texto de Filemón, también acercarnos a un estudio metódico de la Biblia. No solamente nos sirve en la carta a Filemón, sino nos puede servir en todos los estudios que hagamos, en nuestra vida devocional, en la preparación de nuestras exposiciones bíblicas, de nuestros sermones, y de cualquier otra enseñanza. O sea, ¿cómo debemos estudiar? Estudiar metódicamente, con método la palabra, para sacar el mejor provecho, hermano, y podamos entonces nosotros acercarnos a la carta. Entonces, mira, uno, estudio del texto, leer, y voy a dar las recomendaciones, leer en dos versiones de la Biblia, anotar diferencias, dos o más, o sea, tú puedes leer más.
o en los idiomas originales, cuando ya hemos avanzado en el estudio también del griego, del hebreo, poder revisar qué dice, qué, esa palabra qué significa en ese contexto, cómo se traduce, por ejemplo, en una traducción dinámica o en una traducción textual o literal. Es muy importante, ¿cierto? Porque nos da más luces para conocer más del texto. Las palabras claves, escoger las palabras claves, escribirlas y definirlas, es muy importante. Es la exégesis. Creo que sí lo tratamos en el anterior curso, los hermanos que estuvieron. Anotaciones gramaticales, porque hacemos un abordaje histórico, redentivo, gramatical, para poder estudiar el texto y luego interpretar. Entonces vamos a mirar verbos, conectores, adjetivos, sustantivos, todos los aspectos gramaticales, las formas de los verbos, etcétera. Claro, al principio tú no vas a ser tan exhaustivo, pero en la medida que hagas el ejercicio, en la medida que te ejercites de estudiar de esta forma metódicamente la palabra, pues vas a adquirir mayor destreza, mayores habilidades y seguramente el Señor te va a ir guiando a sacar el mayor provecho de la lectura, hacer la exégesis y no la eisegesis. Acuérdense que explicábamos dos términos. Exégesis, extraer lo que está dentro del texto, o sea, los elementos que contienen el texto para hacer una buena interpretación y no una eisegesis, es decir, una introducción de elementos que fuercen al texto o estén direccionados a forzar al texto a decir lo que yo quiera que diga. Porque muchos utilizan la eisegesis y no la exégesis. Y debemos ser buenos exegetas. Muy bien. Entonces, también mirar el género literario. Por ejemplo, acá. Bueno, los métodos de traducción. Si es literal, si es equivalente dinámico, si es una paráfrasis. Hay Biblias que son paráfrasis. Hay traducciones literales como Reina Valera o la King James en inglés. O equivalencia dinámica como es la palabra de Dios para todos, la nueva versión internacional. O literal también la Biblia textual. Hay que mirar qué traducción para poder asimismo hacer una buena interpretación y estudiar el texto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la invitación es a que estudiemos esta carta exhaustivamente. Claro, ahí ustedes tienen unas tareas y unos cuestionarios que deben de resolver, pero pues la invitación a que ustedes lo hagan particularmente y lo convierta no solamente en su libro de un curso de Mints que va a darle 3 créditos y que va a sacar una nota, sino también lo haga de forma devocional que transforme su vida, que afecte su vida, que traiga una aplicación para su vida para que usted pueda traer bendición a la iglesia local donde usted está congregando, donde está sirviendo. Muy bien, los autores, por ejemplo, en esta carta, autores y lectores, Pablo, Filemón, Onésimo y la iglesia en Colosas. Contexto cultural, esclavitud, familia, comunidad cristiana del primer siglo, contexto histórico, Roma entre el año 60 y el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo, el contexto bíblico, relación con Colosenses, Efesios y Primera de Corintios, título propuesto, el estudiante lo formula, o sea, cuando esté estudiando. Temas principales, por ejemplo, podemos extraer la reconciliación, el perdón, la libertad cristiana, el amor también podemos utilizar allí, la intercesión también, o la mediación en los conflictos entre los hermanos. Eso pudiera ser un tema también principal allí. Bueno, ese es un estudio del texto, o sea, textual, pero también podemos hacer estudios expositivos, repasarlo versículo a versículo, identificar versículos claves, observar cómo la escritura se interpreta a sí misma. Ejemplo, Filemón 16 y Gálatas 3:28. Entonces, cómo habla acerca de los hermanos en Cristo. ¿Sí? Ya que lo recibas no como esclavo, sino como hermano. Y como en Gálatas capítulo 3 versículo 28 también nos habla acerca
de los hermanos, ¿cierto? Dice versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29 dice, sois linajes de Abraham, herederos según la promesa, o sea, hermanos en Cristo Jesús. Entonces, ese es el estudio expositivo. Entonces, estudio del texto, un análisis gramatical exhaustivo de la carta, estudio expositivo, repaso versículo a versículo y identificando versículos claves para ver cómo se interpreta la escritura a sí misma, que es el principio hermenéutico. Biblia se interpreta con Biblia. Y hay unos principios hermenéuticos que debemos seguir no solamente en el estudio de Filemón, sino en toda como dije, los estudios de la palabra, de que estudiemos la palabra en cualquier otro libro. Entonces, principios hermenéuticos, apostólico, la inspiración del Espíritu Santo, la autoridad para la iglesia según Efesios 2:20. Recuerden, estamos siendo edificados eh, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo, pero sobre la enseñanza apostólica de los apóstoles y de los profetas, o sea, la Biblia. El principio hermenéutico bíblico, el que les estaba citando, la escritura interpreta las escrituras. Biblia se interpreta con Biblia. Cristocéntrico, Pablo, prisionero de Cristo, reconciliación, refleja la redención en la cruz. Principio didáctico, instrucción para líderes, instrucción para la iglesia. Principio exegético, transmisión fiel del texto. Histórico, en el contexto histórico, cuando fue escrita, con la situación, el lugar, la ocasión, inspiración, que es una enseñanza canónica y que es para todas las épocas. Estilo literario, que es una carta personal con persuasión retórica. Redentora, paga deuda al esclavo igual a redención en Cristo. Sociológicas, implicaciones culturales, conciencia cristiana sobre la esclavitud. Principios teológicos, debate, abolición versus gradualismo, aplicación en contextos modernos, teología del pacto, en fin. Estudio literario, analizar estructuras y temas, formular bosquejos propios del pasaje, observar figuras del lenguaje. Ejemplo, hijo engendrado en prisiones, que ella utiliza ¿qué figura literaria? Hace una comparación, ¿cierto? Utiliza una ilustración, dice hijo engendrado en prisiones, de como una madre que, que concibe o un hijo que es concebido en el vientre de una madre y luego es dado a luz. Entonces, Pablo lo engendró en las prisiones por la gracia del Señor, utiliza esta figura, esta ilustración, y luego da luz a un siervo para el evangelio, para el ministerio. Análisis lógico, dialéctico, entonces la tesis, ese es el análisis lógico que podemos aplicar a un texto. Miramos cuál es la tesis. En Filemón, el evangelio transforma relaciones humanas. Antítesis, la esclavitud mantiene división y desigualdad. Síntesis, en Cristo hay reconciliación, perdón y vida nueva. Peligro, el sincretismo, o sea, una mezcla sin transformación, o sea, que no haya transformación. Este es el análisis lógico, tesis, antitesis, síntesis y peligro. Estudio devocional. Usted puede también hacer un estudio de tipo devocional. Entonces, ¿qué habla hoy a nuestra vida este pasaje? ¿Sí? Una aplicación personal. Responder en oración. ¿Qué me enseña de Cristo? Me perdona, ¿cierto? Es amplio en perdonar. ¿Qué cambios debo aplicar? Debo dejar ese corazón duro y debo ser como mi Señor, como Cristo, manso y humilde de corazón. Amar, perdonar, a pesar de lo que nos hagan. Poder decir como Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo vivir la reconciliación en comunidad? Pues aplicar los principios y el paradigma que encontramos en el estudio de la carta a Filemón. Bien, y siempre acostumbrarnos en el estudio metódico a hacer el resumen del pasaje.
Entonces el estudiante escribe en sus propias palabras una síntesis breve. Carta de Pablo, ejemplo, ¿no? Carta de Pablo a Filemón para reconciliar a Onésimo, mostrando el poder del Evangelio en las relaciones humanas. Podemos hacer resúmenes de una porción de la escritura. Digamos, hoy voy a leer solo el versículo 1 al 3, hago todo el análisis, puedo hacer el estudio devocional, el estudio... eh, uy, perdón, me fui muy adelante. Acá. Puedo hacer resumen, estudio devocional, un análisis lógico del 1 al 3, el estudio literal del 1 al 3, los principios hermenéuticos del 1 al 3, hacer un versículo a versículo del 1 al 3 y luego al otro día hago también eso. O sea, yo puedo ir sacándole el mayor provecho, ¿sí? Ese tiene que ver. Y bueno, ¿qué más? Esto tiene que ver, yo creo que voy a dejar hasta ahí, mis queridos hermanos. No sé si haya preguntas o comentarios. Pastor, una consulta. ¿Sí? ¿Puede, por favor, se puede compartirnos esta diapositiva? Sí, señora. Sí, yo les Gracias, doy. porque está muy Sino buena que para enseñar. excelente, sí, gloria a Dios. Yo lo que pasa es que se las voy a compartir al final del curso como hice con el curso anterior. ¿Por qué razón? Porque yo estoy utilizando una plataforma, una aplicación donde yo voy añadiendo las diapositivas, voy remodelando las diapositivas, transformándolas porque pues no solamente les dicto a ustedes, sino a otros grupos. Entonces a veces hago unos ajustes. Entonces, cuando ya al final del curso, seguramente va a salir muy refinada y se las paso en PDF para que ustedes la tengan a su disposición. Listo, esto es para ustedes. De gracia recibido, hermanos, doy de gracia. Gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto. Miren esta pregunta. ¿Cómo podemos hoy aplicar el ejemplo de Pablo en reconciliar y restaurar a nuestros hermanos en Cristo? Una pregunta para hoy. Hágasela a cada uno y respóndala a cada uno. ¿Cómo puedo aplicar este ejemplo del apóstol Pablo? Esto que nos está enseñando en Filemón para reconciliar y restaurar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? Seguramente todos tenemos, y créame que como pastor tengo muchos desafíos y últimamente muchos más donde debo aplicar esto, porque hay que reconciliar, que hay que aplicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, para salvación, tiene poder transformador, el poder de Dios. ¿Para qué? Para que los pecadores se convierten en santos, para que los esclavos se conviertan en libres en Cristo Jesús. Pablo no pide la abolición directa, pues establece la base lógica para la liberación, para que seamos libres en Cristo Jesús. Diferentes sistemas de esclavitud, hebreo, romano, africano, todos implican pérdida de libertad personal. Hoy persisten formas modernas de esclavitud, trabajos forzados, migración indocumentada, lo de las tratas de blancas, que quiere decir lo de el tráfico sexual. Se llevan jovencitas, las someten, las humillan, las drogan, las esclavizan por el tema económico y las venden. Hay proxenetas, hay personas malas. La migración está siendo un tema de esclavitud, entonces los que migran, por ejemplo, se ha detenido un poco, pero todavía está y le pagan a los que los pasan la frontera y quedan esclavizados, les sacan dinero. ¿Cómo debemos como comunidad responder a todas estas formas de esclavitud modernas? Pero el servicio militar no es una esclavitud, es una vocación, pastor. Bueno, digamos que esto, por lo que es redactado en unos No, contextos. sino para dejarle de pronto en contexto a los No, hermanos claro que del sí. Por Perú. ejemplo, Ya acá el acá en servicio Colombia militar ya el servicio militar no es obligatorio, no es anteriormente obligatorio, sí. sí. Correcto, sí. Entonces, también se manejan ciertos parámetros de aptitud física, psicológica. Que decía, si el muchacho esté apto físicamente, eh, si tiene algún problema psicológico en el periodo de entrenamiento básico,
pues se le da de baja por incapacidad física, por incapacidad técnica o por incapacidad psicológica para que de Sí. pronto no vayan a... Y hay ciertas comunidades eh, cristianas que son objetoras de conciencia respecto al servicio militar. Ah, tampoco se les obliga, pastor. No, porque yo tuve Sí, un muchacho, por ejemplo, que él prestó servicio militar, pero por ejemplo, cuando hacíamos los ejercicios de polígono, que es disparar, él siempre se objetaba y decía que no iba a empuñar un arma. Entonces, bueno, correcto. Sí, igual porque no hay se le personas obligaba y que se le reubicó en un perfil, pues, administrativo. y lo ven como una esclavitud, pero mira que, por ejemplo, ahora el tema del mercenarismo se convierte después en una esclavitud, porque aunque les pagan, terminan a veces subyugados y sometidos. Bueno, hágale o si no, no le pago. Entonces pudiera ser, bueno, pero digamos, esos son ejemplos. Y son ejemplos que acá nos da el pastor, el doctor Cornelio Hegeman. Entonces por eso estaba acá en la diapositiva. Entonces, ¿cómo debemos responder, no? Enseñando, bueno, todo guiando, porque pues nos estamos preparando para servir. Recuerde que la misión de MINSE es preparar líderes para el ministerio, siervos para el ministerio, para la obra. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos hoy aplicar el ejemplo para reconciliar y restaurar a nuestros hermanos en Cristo? Y esto lo dejo para la próxima clase. Muy bien, hermanos, si hay preguntas, algún comentario, alguna duda. Uy, Osvaldo, tienes una foto de perfil ahora. Ah, no, la derecha. No, es que con esa es que se dicta las clases de la parte de la aviación, entonces por eso, Ah, ok. entonces Ah, como tengo tantas aplicaciones que es que Meet, que no sé qué, entonces tengo pero no, tengo ok. que empezar a cambiar todo eso porque No, no, está muy bien. Somos compañeros de milicia. Pero habla del Evangelio. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, y hermanos, si hay algunos comentarios finales, gracias a todos los que han participado, han preguntado, a todos los que participan de este curso de MITS. Como siempre, Pastor, muchas gracias, pastor. Pastor, Con mucho gusto, Diego, Felicita, Yaritza. Disculpe, ¿tiene algo para el dolor? Tenemos estas dos opciones. Esta es Bueno, más. hermanos, Pero entonces, ya saben lo que es. no sé si Carla nos va a despedir con oración. Sí, pastor. Creo que la hermana Yaritza y la hermana Felicitas deseaban decir algo. sí, sí, hermana Felicita, usted primero. ya, gracias, hermana Yaritza. Pastor, yo ante todo agradecerle porque este tema de verdad me enseña y va a enseñar mucho en cuanto al carácter de Cristo, ¿no? Cómo debemos vivirlo, como dice, ¿no? Ahí va a ser un desafío en realidad y poderlo compartir con otras personas mucho más. Gracias. Con mucho gusto. Verdad que estoy muy contento de compartir esto con ustedes y también ser edificado y aprender con ustedes. Pastor, sí, yo creo que la carta de Filemón y este tema es uno de los temas que, que se debe impartir bastante porque el perdón yo creo que es uno de los procesos más difíciles por el cual pasamos cuando no sabemos qué tan difícil es el perdón hasta que nos toque perdonar a alguien. Así es. Y, y es difícil, sí, pero cuando nos dejamos guiar y transformar por el amor de Cristo y logramos practicar el perdón, hay libertad, se siente bien estar bien con Dios, se siente bien, se siente libertad en el alma cuando logramos hacerlo. Y este tema creo que es un tema bastante bueno para que nosotros podamos crecer en él, madurar y enseñar a otros también. Así es. Totalmente de acuerdo. Excelente tu aporte. Pastor,
Adelante, Pastor, Felicia. sí, Adelante. como decía la hermana Yaritza, dice que va a estar bien, o sea, espiritualmente, ¿no? Eh, y también va a venir la sanidad física también, porque uno al estar bien genera otras energías y de repente la persona que ahora está debilitándose por guardar ese rencor, perdonando, va a recuperarse, va a ayudar mucho, mucho el perdón, pastor. Así es. Gracias. Muchas personas que acumulan esos rencores, ese odio, ese deseo de, ese revanchismo, ese deseo de venganza, se afecta su vida, su salud mental y física también. Muchos somatizan, es decir, llevan a su cuerpo eh, dolores, enfermedades, mal funcionamiento del organismo, problemas hasta digestivos, bueno, etcétera, por un tema de no perdonar. Así es, felicita. Muy bien. Hermano, La- hermano, si el Adelante. Señor Jesús nos ha enseñado a perdonar, hemos sido cambiados, hemos dejado al viejo hombre y hemos empezado una nueva vida. Entonces, para nosotros no es tanto problema, hermano, perdonar. No sé, parece que las personas no estamos entendiendo el lado espiritual, sino estamos viendo solamente el lado material. Es cierto que tenemos que tratar con personas que no conocen al Señor, pero si nosotros damos el ejemplo siendo perdonadores, entonces, ¿qué problema, hermano? Gracias. Gracias, hermano. Sí, es el ideal, pero ahí como expresaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Yo sé que en mí, capítulo 7 versículo eh, capítulo 8 perdón, 7 y versículo 14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una realidad, y es que debemos ser enseñados, instruidos. El Salmo 119, versículo 133 dice, la exposición de tu palabra trae luz. Si no somos expuestos constantemente a la palabra, es muy fácilmente que seamos proclives a olvidar o a hacer lo que no realmente debemos hacer. Si no oramos y si no estamos ejercitados en el perdón, muy, muy posiblemente, hermano David, pudiéramos caer o tender hacia ello. Claro, el Espíritu Santo está en nosotros y hemos sido redimidos y somos hijos de Dios y Él nos redarguirá y nos traerá de nuevo, porque eso hace el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Entonces, escuchamos la voz, por eso necesitamos continuamente estar expuestos a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso Pablo oraba también que more abundantemente en vuestros corazones la palabra, para que asimismo podamos estar, y, digamos, preservados o también guardados
eh, y santificados por la palabra, para que no caigamos en la falta de perdón. Y seguramente va a ser como tú estabas apuntando, muy fácil y podamos testificar y enseñar, pero debemos vivir con la palabra y la palabra y en la instrucción, porque si no, se nos olvida. Y si no tenemos un paradigma como se nos muestra acá en Filemón y lo tenemos claro y bueno y lo aprendemos, muy probablemente no vamos a hacerlo de las formas correctas y vamos a terminar ofendiendo y bueno, pero el Señor nos va a guiar a la palabra. Tenemos confianza de que el Señor persevera en nosotros. Creemos en la perseverancia de los santos. Entonces Él nos santifica. Y el Señor oró por nosotros, hermano. Esa oración se cumple. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Gracias, pastor. Gracias a ti, hermano, David, por ese apunte tan importante, porque, ¿verdad? Eh, eh, en el espíritu, si fuéramos más espirituales, si fuéramos más de la palabra, si estuviéramos más con el Señor, seguramente sería más fácil perdonar, que seríamos más como Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra oración ferviente y nuestro deseo más grande, que tengamos cada vez más del Señor, más de Él. Bueno, mis hermanos. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que la clase de hoy ha sido muy impactante para todos los presentes. Amados hermanos, les quiero rogar que por favor podamos cumplir con con el envío de las tareas en ambos grupos, tanto los hermanos que están en el grupo de MINS como también los hermanos que están en el diplomado del Presbiterio Cusco. Para los hermanos del diplomado, por favor, ustedes tienen que reportar cada clase qué es lo que han aprendido, ya sea en audio o ya sea en un párrafo. Asimismo, también deben enviar los cuestionarios desarrollados. Por favor, no se olviden. En cuanto a mis hermanos de MINS, ellos sí tienen más tareas. Los estudiantes que están a nivel licenciatura deben leer 300 páginas, deben desarrollar el cuestionario, también deben de elaborar un ensayo de 6 páginas y un examen. Eso es para el nivel licenciatura, y para nuestro estudiante del nivel maestría, él debe leer 500 páginas y debe enviar su ensayo y su reporte de lectura. Por favor, amados hermanos, para eso sí no va a haber perdón, hermanos míos. Perdón que brome. Todos tenemos que cumplir con nuestras tareas, por favor. Les ruego, hermanos, debemos de cumplir con ello. Y agradecer al pastor Juan Manuel Correa, que nos ha dado la lección, y seguramente estaremos aprendiendo más. Am, en, en letra podemos estar afianzándonos, y eso es bueno, hermanos, porque vamos cambiando nuestra manera de pensar. Lo importante va a ser si es que podemos ejecutarlo, ¿no? Ujú. Y eso se va a verse en cada una de nuestras congregaciones, en nuestro diario vivir. O sea, si nosotros realmente estamos perdonando, si nosotros realmente estamos conduciéndonos de acuerdo a la palabra del Señor, pues eso se va a verse reflejado en nuestras iglesias, en nuestra vida familiar, para bendición de los que nos rodean, ya sea en el contexto eclesial o ya sea en el contexto secular. Entonces me voy muy reconfortada porque creo que todos están dispuestos a perdonar. Algo muy importante que yo quisiera, no es lo que ha dicho el maestro. Yo tenía un estudiante que hacía esto: golpeaba a su compañero y le decía perdón, y el compañero tenía que perdonarlo, ¿no? Y volvía a golpearlo y decía perdón, y volvía a golpearlo y decía perdón. Entonces, esa actitud del que estaba golpeando es que realmente él no está pidiendo perdón, está solamente utilizando una figura, eh, una figura, digamos, del cristianismo para aprovecharse del otro. Entonces, que también el Señor nos permita a nosotros, sí, perdonar cuando nosotros hemos sido
ofendidos, perdonar, pero también nosotros pedir perdón cuando hemos dañado a alguien y resarcir cuando hemos ofendido. En este proceso del perdón, yo pienso que en lo que nos va hasta que vuelve el Señor, si no nos recoge pronto, siempre va a haber una oportunidad de poder aprender un nuevo aspecto del perdón. No sé, qué bueno que para muchos sea tan fácil el perdonar. Personalmente, yo voy a confesar que cada etapa de mi vida, yo siento que voy aprendiendo una nueva forma de perdonar, porque el nivel de confianza, el nivel de cercanía, o a veces muchas cosas, pues te muestran que hay nuevas formas de las cuales tienes que perdonar, sí, pero es todo un proceso, no sé, para mí ha sido y siempre es un proceso, ¿no? Pero confiamos de que el Espíritu Santo nos guía y la buena obra que el Señor ha empezado a hacer en nosotros, Él la va a culminar. No es nuestro deseo el que queremos hacer, no es nuestros pensamientos a los que queremos seguir, sino es la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor es el que podamos perdonar, el que podamos mostrar el amor a nuestros hermanos como evidencia de que le conocemos y que podamos orar y aún interceder por aquellos que nos persiguen, por aquellos que no nos aman, ¿no? Entonces, este tema Hermana yo Carlita, sé que va para más. Amados hermana, hermanos, hermana ¿alguien está Carlita, pidiendo palabra? hermana, Hermano David. Car- hermana Carlita, me va a disculpar, pero le voy a decir una cosita. Los que hemos tenido la base fundamental en nuestra vida, que ha sido el perdonar y el pedir perdón. Entonces, siempre hemos utilizado esta estrategia tan especial que Dios nos ha dado y no es problema para nosotros pedir perdón o perdonar. Esa base nos ha dejado, bueno, la experiencia de mis padres y la experiencia de pastores que he escuchado en la iglesia. Para mí no es ningún problema perdonar porque el Señor me ha enseñado así. Pero si no fuera así, sería para mí difícil. Buscaría métodos, sistemas, no sé, procesos, no sé qué cosas. Pero es tan sencillo delante del Señor perdonar o pedir perdón. Gracias. Muchas gracias al hermano David y qué bueno que podamos ver en él un ejemplo del perdón. Amados hermanos, entonces voy a suplicarle al hermano David que pueda dirigir la oración final para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. Los videos van a ser compartidos en los grupos de WhatsApp. Y hermano David, por favor, le suplico orar por nuestro maestro y por la sesión del día de hoy. Amado Señor, gracias papá por haberme dado esta gran bendición, esta disposición tan especial que he aprendido, Señor, de ti, porque un día, cuando estabas en el momento crucial de la vida, Señor, tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, así me has enseñado tú. Yo te agradezco mucho. Y agradezco al pastor que nos está enseñando. Es cierto, papá, tenemos que analizar muchas cosas para poder hacer lo que es más conveniente. Pero, Señor, poner en nuestro corazón y en nuestra vida el perdón como base de nuestra existencia, Señor, yo te agradezco mucho. De repente, si no hubiera tenido esta bendición, papacito, de repente estuviera yo en otro lugar, en otro camino y con otros de repente demasiadas o excesivas pruebas. Amado Dios, bendice a todos mis hermanos que esta noche han escuchado esta parte de tu doctrina, de tu enseñanza. Padre mío, te agradezco infinitamente. Bendice a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús te clamo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Los que quieran despedirse del maestro, este es el momento.
Buenas noches, hermano pastor. Gracias por su enseñanza. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Buenas Gracias, noches, pastor. pastor. Gracias por haber permitido la intervención de todos. Buenas noches, pastor. Gracias por la Pastor, enseñanza. buenas noches. Gracias por todo. Pastor, buenas noches, hermanos, a todos. Muy buenas noches, hermanos míos. Y con vuestro permiso, todavía quieren despedirse. Adelante, adelante, hermanos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Hermanos, buenas noches, pastor, buenas noches, con todos, buenas noches, Buenas hermanos. noches. Ahora sí, hermanos míos, con vuestro permiso, cierro la sesión del día de hoy. Muy buenas noches.